La madrugada del jueves pasado tuvimos la lamentable noticia de la fallecimiento de Pablo Riesnik. Pablo Riesnik es un dirigente histórico del Partido Obrero, fue fundador de la Juventud allá por los años 70, un protagonista del Cordobazo, alguien a quien yo conocí, con quien milité algunos años en la década del 80. Y bueno, la verdad que a todos nos impactó mucho porque Pablo fue un maestro de muchas generaciones. Acababa de cumplir 66 años y bueno, estamos acá con alguien que también conocí por esa época. En esa época éramos mucho más jóvenes, creo que teníamos 23, 24 años. Marcelo Ramal, el legislador del Partido Obrero. Bueno, que estamos en línea con él. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive? A ver, si tuvieras que hacer una especie de semblanza, si tuviéramos que explicarle a la gente porque Pablo era una persona que, si bien actuaba, digamos, muchísimo, fuertemente en la lucha social, por ahí tenía un perfil bajo, digamos, ¿no? Y por ahí el gran público no conoce bien por ahí la obra de Pablo. Si tuvieras que resumirlo, ¿de qué manera lo describirías? Bueno, Pablo fue un gran militante, un gran intelectual, sin poder separar una cosa de la otra, porque efectivamente como militante tuvo un gran destaque en todo lo que tienen que ver los problemas teóricos, los problemas relacionados con la necesidad de que los trabajadores asuman una autonomía política, cuestión que para nosotros, para el Partido Obrero, es un poco su ADN, su razón de ser, y al mismo tiempo en el plano intelectual y como profesor universitario también, fue una persona que introdujo en el marxismo a miles de estudiantes, a los cuales explicó economía política, e inclusive más allá de la economía política y sobre todo en los últimos años, Pablo se introdujo en los problemas relacionados con la ciencia y la industria bajo el capitalismo, desenvolvió debates científicos que realmente hoy son muy actuales y a los cuales le dio su impronta. Desplegó, toda esa gama de actividades. Y, por supuesto que en el plano de la militancia política fue una persona de un inmenso coraje, y soportó inclusive las situaciones más difíciles bajo la dictadura. Cuando fue secuestrado, fue brutalmente torturado, y finalmente logramos liberarlo al cabo de 8 días con una gran movilización nacional, internacional, que afortunadamente logró salvar su vida. Sí, efectivamente, Pablo tuvo un protagonismo importante en los 70, tuvo bastante peso, digamos, en el movimiento estudiantil en la época del Cordobazo, sufrió tortura, sufrió represión, pero nunca perdió ese optimismo revolucionario y esa fina ironía con la que él solía explicarle a miles de estudiantes siempre, constantemente, el análisis de clase, digamos, de la sociedad y las perspectivas obreras. Yo recuerdo, para los que no lo saben, yo milité en el Partido Obrero un par de años, entre los años, si no mal no recuerdo, 85, 89, y y fue a través de Pablo que ingresé al partido. Teníamos muchas discusiones, él venía a casa, hablábamos de todos los temas, y recuerdo también que tenía muchísimo conocimiento de literatura, de arte, de cine, una persona que tenía de alguna manera la entereza para poder soportar situaciones muy difíciles, y creo que las más extremas, como fue la tortura y la represión de la dictadura, pero a su vez nunca dejó de tener la curiosidad de un niño que todo el tiempo estaba investigando, preocupándose, escuchando el punto de vista del otro, tratando de mejorar su propio punto de vista. Incluso creo que uno de los últimos debates fue sobre el tema de la sociedad industrial, si mal no recuerdo, en un artículo que escribió en Prensa Obrera. ¿Es así? Sí, sobre el tema de las industrias culturales, sobre el problema de la cultura y su masificación en el capitalismo,
donde, bueno, se dio un debate inclusive con otros compañeros del Partido Obrero, es decir, un debate entre nosotros sobre el tema, donde él, bueno, desenvolvió con su enorme capacidad su punto de vista, inclusive ya peleando contra la enfermedad que finalmente lo abatió, ¿no es cierto? Sí. Pero, digamos, que quiero destacar también el papel que jugó Pablo, como vos decías, en los años 70, y en el movimiento estudiantil de los años 70, particularmente en una fase, tal vez la menciono porque fue la que yo viví Sí. cerca de él con más intensidad, en los años 73, 74, cuando la juventud peronista de alguna manera quería ejercer una suerte de monopolio en la representación estudiantil. Eran los años de Cámpora, Sí, sí. Cuando después de lo que fue la etapa del Cordobazo, con una preeminencia de la izquierda clasista, bueno, todo ese movimiento, una buena parte de él, se canalizó hacia lo que fue la izquierda peronista, los montoneros, etcétera. Bueno, y desde nuestro lugar, desde lo que después fue el Partido Obrero, que en ese momento se llamaba Política Obrera, nosotros mantuvimos una fisonomía independiente frente al peronismo. Y eso nos costó polémicas muy agudas y a veces choques muy fuertes con lo que era, digamos, la representación estudiantil de los montoneros. Sí, Pablo fue implacable, es decir, en señalar sobre todo aquella etapa en la cual el gobierno peronista se fue derechizando, comenzó la represión, comenzó inclusive la represión paraestatal, las 3A y todo lo demás, y en general la actitud de la juventud peronista entonces era negar la realidad. Sí. Por ejemplo, presentarlo a Perón como víctima de un cerco. Sí, tal cual. En la época de Ivanišević y de la Triple A. Exactamente, exactamente. Y Pablo, bueno, en ese momento lideró a nuestra juventud estudiantil con enorme firmeza, defendiendo, ¿no es cierto?, las posiciones de la izquierda y del clasismo frente a lo que era esta suerte de subordinación al peronismo, ya dejando de lado a Cámpora y siendo cada vez más el de López Rega e Isabel. Sí, así es. E incluso es una fuente inagotable, digamos, en lo que tiene que ver con todo el análisis que él hizo histórico de las luchas del movimiento estudiantil, la relación que tenía cada una con su propia época, las enseñanzas que se podía sacar de esto. Fue también un militante internacionalista que trató de unir, digamos, a organizaciones revolucionarias de todo el mundo, y la verdad que hemos sentido muchísimo su pérdida, pero por otra parte queremos reivindicarlo a través de estos humildes minutos del programa. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho, la verdad, el espacio para que podamos hacer esta semblanza de Pablo. Igual te cuento que, y con esto cierro, vos viste que cuando fue el segundo aniversario de el papado de Francisco se refirió al término mexicanización y en un momento se refiere a nosotros y dice, bueno, son trotskistas que reencontraron a Jesús, nos sigue reivindicando como trotskista, y bueno, sí, lo que me queda de trotskista y lo que fui trotskista lo soy en gran parte gracias a Pablo, y por eso lo quería reivindicar. Bueno, fenómeno, Gustavo, te mando un abrazo y bueno, nos vemos seguramente mañana, y ahora te voy a hacer una concesión a vos para seguir haciendo lío. Dale. Que tenga buen día. Un abrazo. Chau.